El libro de Job, el capítulo 23, del 21 al 27. A ver, se cayó. Job 23, del 21 al 27. ¿No hay del 25? ¿No hay 23? Perdón, Job 22. Así me llegó. Se disculpen, aquí el 22. Leo. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, y te volverás al impotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que la tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos, feliz sábado. A lo mejor le voy a tomar la palabra al hermano José y voy a invitarle a Aarón para que me saque de apuros, ¿verdad? Hermanos, es un privilegio y un gozo para un servidor estar aquí y una gran responsabilidad. Pero el Señor nos ha bendecido durante la semana. El Señor ha estado con nosotros siempre. Y el Señor quiere que nosotros seamos felices. Y parte de nuestra felicidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Parte de nuestra felicidad tiene que ver con nuestra disposición de adorar al Señor. Y yo quisiera no tanto como repetir algunos de los anuncios que se han mencionado, pero sí quisiera invitarles, hermanos, a que nos volvamos al Señor y nos volvamos los miércoles y nos volvamos los viernes. Saben que se están dando unos temas muy interesantes, muy bonitos. ¿Alguien sabe de qué están tratando los temas en los miércoles? Las 28 creencias. Las 28 creencias son el fundamento de nuestra iglesia. Y es lo que nosotros debemos de conocer y predicar. Y gracias a Dios el grupo está creciendo. Pero indudablemente algunos de ustedes no han venido. Los esperamos. Ya cada quien sabe, ¿verdad? Aquí los esperamos, hermanos. Bien, vamos a orar antes de iniciar el tema y abrir la palabra de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por su bondad y su misericordia. Y ahora que vamos a estudiar su santa palabra, queremos pedirle que nos acompañe, que su Santo Espíritu guíe nuestro leer y nuestro oír y nuestro hablar también. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas, tiene muchos escritos que nosotros conocemos. ¿Quién no conoce la historia de Elías en el Monte Carmelo? La mayoría, por no decir que todos. Pero vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Me parece que está, a ver si no nos... Primera de Reyes, capítulo 18.
es una de las partes de la Biblia que a mí me ha llamado mucho la atención, porque hay dos detalles por lo menos ahí bien importantes para su servidor, y espero que para nosotros de hoy en adelante puedan ser importantes. Resulta que en este pasaje encontramos en los primeros versículos la aparición de Elías, de manera para poder anunciar y citar a todos los profetas de Baal que existían en ese entonces. Y entonces le dijo al rey Acab que lo citara ¿en dónde? En el monte Carmelo. Pero había un detalle bien interesante. Cuando llegaron ahí, Elías hizo una pregunta. En el verso 21 dice, comenzando desde el 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo algo que todos sabemos. ¿Hasta cuándo qué? Claudicaréis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió, se quedó. ¿Por qué? Yo quisiera que en este tema pudiéramos participar. ¿Por qué creen ustedes que no respondió el pueblo? ¿Por qué, hermano? No estaba definido a quién adorar. Tenía duda. No estaba definido si adorar al Dios que los había sacado de Egipto o a Baal. Y saben, hermanos, es algo bien importante que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que decidir en nuestra vida, en nuestro hogar, a quién vamos a adorar. ¿Alguien recuerda una cita por ahí donde dice yo y mi casa? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo hizo? Josué. ¿Por qué? Porque había el mismo problema. Pero ¿qué dijo? Yo voy a tomar mi decisión. Yo voy a tomar mi decisión y le voy a decir a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Espero que en nuestra manera de pensar y de actuar de hoy en adelante, mis hermanos, podamos decidir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo podemos servir a Jehová? ¿Qué estaba pasando? Cuando Elías le dio la oportunidad a los profetas de Baal de armar su altar, de poner ahí el holocausto, y después de ellos pedir y pedir a su Dios, y su Dios no le contestó, dice que en el verso 30 del capítulo 18 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué hizo Elías? Arregló el altar de Jehová. Hermanos, el altar de Jehová es el medio que nosotros utilizamos para comunicarnos con el Señor. ¿Y quiénes forman el altar familiar? Ahí lo dice en el siguiente versículo. Dice, y tomando Elías, ¿cuántas piedras? 12, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Cuáles son nuestras 12 piedras? Bueno, a lo mejor nosotros no tenemos 12 hijos, ¿verdad? Ahorita está un poquito más difícil. Pero, ¿cuántos hijos tenemos? ¿Cuántos somos en nuestro hogar? Aquí la idea es que al restaurar, al arreglar el altar, ¿cuántos estemos en el altar? Todos. Claro, déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas y yo respeto, y lo que digo aquí es lo que menciona la palabra de Dios, pero nosotros sabemos nuestras luchas en nuestro hogar. Tal vez
nuestro esposo, nuestra esposa no creen en lo mismo, pero hay que orar. Y Dios, vamos a ver un poquito más adelante cómo Dios puede actuar en nuestro hogar. Pero tenemos que hacer ¿qué? Arreglar nuestro altar. Porque el altar, dijimos, es el lugar donde nosotros nos comunicamos con el Señor. Dice aquí la señora White, para el pueblo de Dios el altar representaba su comunión con Dios. Recuerdan que a través de Moisés el Señor dio bien específicas las instrucciones de cómo se iba a adorar en el templo que tenían en el desierto. E inclusive, esto es un comentario de paso nada más, e inclusive mencionaba cómo se debería de vestir, ¿quién? El sacerdote. Y yo los voy a invitar para que en sus ratos de tiempo libre vayan por ahí al libro de Mensajes Selectos, tomo 2. En la última parte hay un capítulo número 6, está dividido en 2 partes. En la última parte hay un capítulo número 6 donde habla de la vestimenta del cristiano, donde habla de la vestimenta que nosotros debiéramos traer. Y hay un parrafito que me acuerdo por ahí, que dice la señora White, que cada uno de nosotros debiéramos de tener un traje especial para venir a adorar al Señor. Y lo demás ahí lo van a investigar. Pero la adoración con el Señor requiere no solamente de vestimenta. Yo nomás mencioné esto porque me lo encontré por ahí. A lo mejor es un tema un poquito interesante, ¿verdad? Pero es otro tema que deberíamos de tratar. Pero ahí lo podemos encontrar, hermanos, si queremos consejos. Ahora, ¿por qué hacer nuestro altar? ¿Saben una cosa? Yo he encontrado en mi vida lo siguiente. A ver si no me regañan. Yo me casé con una esposa que la quiero mucho. Ya el Señor nos ha permitido 38 años de convivir juntos. Pero mi esposa tiene una manera de pensar y yo tengo otra manera de pensar. Pero para poder armonizar, tenemos que ir al Señor. ¿Sí? O sea, yo necesito del Señor para poder armonizar con mi esposa. Yo necesito del Señor para poder educar a mis hijos. Yo necesito del Señor, no sé ustedes, cuando voy a trabajar, o sea, en mi relación de trabajo con las personas con las que convivo, necesito que el Señor me ayude para que lo que yo diga les edifique, les ayude y comparta de la palabra del Señor. Yo necesito del Señor para poderle decir a mis hermanos carnales, a mi familia, que no es de la iglesia, que el Señor también los ama a ellos. Yo necesito del Señor para compartir con mis vecinos esta verdad. Y también necesito del Señor para tener salud. ¿O ustedes no necesitan? Entonces, ¿dónde, hermanos, en qué momento nosotros acudimos al Señor para que Él nos supla todas estas necesidades? Leímos ahorita el último, a ver si alguien se acuerda, cómo decía la última parte del Job 22, no se me va a olvidar, ¿verdad? Job 22, dice, y oirás a Él, y Él te oirá. ¿En qué momento? Cuando nos volvamos, dice, al Señor. ¿Y en dónde nos volvemos al Señor? ¿Mandé? Hermanos, en el altar. Vamos a ir a otra cita que me gusta mucho, Deuteronomios 6, creo que es una cita muy conocida para cada uno de nosotros. Deuteronomio 6, antes de eso el capítulo 5 habla de todo lo que hizo el Señor para entregarle los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y entonces aquí Moisés
le dice a su pueblo y el pueblo debe de tomar una resolución. Leamos desde el primer versículo hasta el número 9. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó y que os enseñe, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija, el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, hasta que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos, ¿por qué? Por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice: amarás, el verso 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿en dónde? En tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿En dónde debe estar la palabra de Jehová? En todos lados. Y aquí dice la palabra puedes, dice, y las repetirás, no dice, si quieres, las puedes repetir. Es una indicación, es un mandato, dice, y las repetirás. ¿Y cuándo es el momento para repetirlas? En el altar, en el culto familiar. Yo espero que no me tomen a mal lo que estamos mencionando, pero el año pasado era un plan de la iglesia a nivel mundial que todas las familias tuviéramos nuestro culto familiar. Fue un plan. No sé hasta dónde se logró en nuestro hogar, cada uno de nosotros nos conocemos. Y en esta mañana, pues yo quisiera platicar algo del altar, a lo mejor cómo hacerlo, qué hacer y algunos tiempos que necesitemos dedicar para ello. Y para eso voy a pedirle a mi colega que lo prenda la señal. ¿Podemos prender el video? Si le hablan ahí está ocupado. Perdón. Había Dios, mis hermanos, es sabio al darnos algunas indicaciones. Dios es sabio al decir qué debemos hacer. Dios es sabio al escribir su palabra y decir que donde la familia ahora, ¿qué pasa? Permanece unida. Cuando nosotros oramos, permanecemos unidos. Cuando nosotros oramos, podemos comunicarnos con el Señor y podemos comunicarnos entre nosotros como familia. Hay una máxima que es muy conocida por nosotros del camino a Cristo, ¿no? Dice el Señor ahí, a través de la señora White: conságrate ¿qué? A Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. ¿Cuál debiera ser nuestro primer trabajo?
consagrarnos a Dios. Y dice, sea tu oración, tómame, ¿sí? Oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Y luego dice, úsame hoy en tu servicio o para tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios. Hay otra cita muy conocida por nosotros. Dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y antes de eso hay una serie de bendiciones que Mateo menciona, que vamos o podemos recibir del Señor si nosotros buscamos al Señor en primer lugar. En el desarrollo de la vida espiritual de cada uno de nosotros hay 3 instituciones que tienen que ver con el desarrollo espiritual. Una de ellas es la iglesia, y la iglesia tiene una misión. Yo no sé cuántos de aquí ya no lo aprendimos o se lo saben, la misión de la iglesia. ¿No la han repasado o sí la han repasado algunas veces? Bien, ahí dice que la iglesia tiene la misión ¿de qué? De glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio eterno a cada persona. Esa es la misión de la iglesia, que dice guiar a cada creyente bajo la influencia del Espíritu Santo a que tenga una relación personal con el Señor y que lo capacite para ser testigo. Pero eso es una para la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? La visión, dice, cada miembro de la iglesia sirviendo a Dios y a la comunidad y preparado para su segunda venida. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debiéramos estar preparados hoy, no mañana, hoy, para la venida del Señor. ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? Mejor ni tocamos el tema, dijeron por ahí, ¿no? La familia que ora permanece unida. Miren lo que dice aquí la señora White para nosotros, padres. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Y dice que los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina. ¿Cómo debe ser nuestro hogar? Un hogar donde viva el Señor Jesús. Dios quiere que nuestras familias fuesen símbolo de la familia del cielo. ¿Cómo era la familia del cielo? Una familia que tenía una relación personal con el Señor. Hay algunos propósitos que nosotros debiéramos de considerar al tener nuestro altar familiar. Dice que juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial. Tener un tiempo especial de comunión con Dios. Ahí también se pueden fortalecer los lazos familiares. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi experiencia, pues nos ha pasado. A veces hay roces con nuestros hijos, hay diferencias. Y ahí, en el altar, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo una vez lo tuve que hacer, menos 2. Reconocer ante mi hijo que me había equivocado. Pero es
en la intimidad con el Señor como uno lo puede hacer. Y entonces los lazos entre los hijos y padres se pueden fortalecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en ese entorno, en ese medio. De otra manera uno es autosuficiente, pero cuando uno está delante del Señor, reconoce y recuerda que es pecador y que se equivoca igual que nuestros hijos. Solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Podemos orar por los demás, formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Yo creo que para varios de nosotros, el haber venido a las, yo digo 80 madrugadas porque hay que seguirle, ha sido una bendición, que a las 4 de la mañana a mí ya me despierta mi relojito. A veces me vuelvo a dormir, ¿verdad? Pero a las 4 de la mañana que tenía que levantar para estar aquí a las 5, ya me despierto, hermano. Gracias a Dios. ¿Qué bendiciones podemos tener? La bendición de Dios está sobre la familia. Dice ahí que el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite. Todo lo que tú tienes, tus hijos y el fruto de tu trabajo será bendecido por Él, Señor, cuando nosotros tenemos una relación personal con nuestro Señor. Lo que mencionaba ahorita, se creará el hábito de adorar a Dios. Si vamos al Salmos, ¿qué? 111, es un salmo de gratitud al Señor. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y en congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que lo quieren. Gloria y hermosura es su obra. O sea, es una alabanza que cada hijo de Dios puede ir dándole al Señor. Se formará el mejor modelo a seguir para los niños y a otros. ¿Cuál es el modelo a seguir, hermanos? ¿O no hay modelos? ¿En la Biblia se nos presenta algún modelo a seguir de conducta? No hay. Nuestro ejemplo y modelo es el Señor Jesús. Para los niños a la edad temprana, dice que Jesús estaba sujeto a sus padres e iba al tiempo a cada sábado a adorar al Señor. Iban como familia a adorar. Estimula a los hijos a formar, estimula a los hijos un amor por lo espiritual. Si nosotros nos congregamos en la iglesia nuestro hogar, cuando vengamos acá, ¿cómo será la conducta de nuestros hijos en este lugar? ¿Con reverencia? Sin reverencia. La reverencia, mis hermanos, se enseña en el culto familiar, ¿sí? Claro, hay hijos que son muy inquietos. Me acuerdo que un día estábamos en una iglesia ahí en Culiacán y andaba un niñito por el pasillo que los papás no lo podían controlar, con todo respeto lo digo. Y se para uno de los ancianos y da un anuncio, dice: hijos, cuiden a sus papás. Y se regresa el niñito riéndose y dice: cuiden a sus papás. Y va riéndose y va y se sienta. Nuestros niños requieren de cariño y requieren de poderlos entender, ¿verdad? Pero si nosotros formamos el hábito de tener nuestro culto familiar, la reverencia de nuestros hijos en este lugar mejoraría mucho. ¿Por qué? Porque saben que vienen y están ante la presencia del Señor. Permitirán, al último, la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. Se practica dentro de la familia. Uno de los ingredientes que no debe de faltar es el ¿qué? El perdón, ¿sí? El perdón. El hogar subsiste
porque nos perdonamos los unos a los otros. Si no nos perdonáramos, no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero el perdón solamente viene de Dios, y ahí es donde lo vamos a encontrar. Bien, ¿cómo hacerlo? Dice en Mateo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para celebrar el culto familiar, pongámonos de acuerdo con nuestra esposa o con nuestro esposo. ¿Sí? Debemos de estar de acuerdo. Saben que los hijos son bien inteligentes. Cuando no consiguen algo con el papá, van con la mamá, o cuando no lo consiguen con el papá, con la mamá, van con el papá. Cuando nosotros nos casamos, hicimos un acuerdo. Si te piden algo, diles que lo vamos a llevar a la junta administrativa. Y hermanos, a nosotros nos ha funcionado, o nos funcionó, y todavía, porque ya nuestros hijos ya trabajan, ya tienen su hogar algunos, y llaman para las vacaciones de fin de año. Ya tuvieron la junta administrativa, ¿dónde van a ser las vacaciones este año? Hermanos, cuando nosotros no le contestamos a nuestros hijos lo que piden, sino que vamos y consultamos con la esposa: oye, mira, ¿cómo ves? O la esposa dice: mira, el hijo dijo esto, ¿le damos permiso o no le damos permiso? No nos agarran fuera de base, ¿sí? Como en el béisbol, ¿no? No nos agarran fuera de base. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, inclusive para tener nuestro culto familiar. ¿Por qué? Porque si yo trabajo y llego después de las 7 y mi esposa quiere que se haga el culto a las 6 de la tarde, ¿qué va a pasar? Tenemos que buscar un horario apropiado para la familia. ¿Qué cosas se hacen? 1, orar. 2, consagrarse. 3, allí hablamos del apoyo de la esposa y del esposo, hablen juntos. Que el culto familiar sea corto. A ver, los maestros que saben, ¿cuánto tiempo más o menos se puede captar la atención de un niño pequeño? ¿Mandé? No sé, la verdad yo me pierdo en eso, porque ahorita les voy a decir cómo sí lo podemos captar un poquito más tiempo, porque un niño después de 10, 12, 15 minutos, no sé, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor es menos, ¿no? Bueno, ok, mi pregunta va en el contexto que nosotros tenemos que ubicarnos en la edad de nuestros hijos para el culto, ¿verdad? Si el niño es pequeño, pues su atención va a ser muy poca. Si el hijo ya es adolescente, pues inclusive vamos a tener más problemas para tenerlo ahí, porque no quiere estar. Esa es una verdad que tenemos que luchar nosotros como familia, pero tenemos que buscar y acomodarnos de manera que tengamos el culto, nuestra relación con Dios, y nuestros hijos, nuestra familia pueda ser nutrida, que contenga un pensamiento bíblico, que podamos leer. Pero el leer, hermanos, es algo planeado, que cada uno sepa qué es lo que sigue, que vamos a leer el día de mañana o el día que nos vamos a reunir a leer. Pero que sea un mensaje bíblico, que sea ilustrado. Yo pedí esto, es algunos materiales que hay en la iglesia, pero hay otros materiales que nosotros podemos comprar, no sé si le llaman de 3 años, un material de fieltro que servía para 3 años, donde vienen unas escenas muy bonitas, todas las bellas historias de la Biblia vienen ilustradas ahí, y entonces el niño puede participar. Miren, cuando en nuestro hogar lo hacíamos, disculpe que lo mencione, pero llegó el momento que una de nuestras hijas era la que daba la lección. ¿Por qué? Porque se hace tan atractivo que los hijos quieren participar.
Hace ratito escuché a alguien, una niñita, tal vez tiene como unos 8 o 9 años, se estaba bajando del carro y con mucho cariño y respeto lo digo: ya me voy para mi departamento, y salió corriendo y dejó a los papás allá en el carro y ya me voy para mi departamento. ¿Por qué? ¿Y aprendió aquí o aprendió en su casa? En los dos lados. Pero la base la damos allá en nuestro hogar. Y ¿saben una cosa? Dice la palabra de Dios que no hay mayor gozo para el padre ver que sus hijos anden en la casa del Señor. ¿O no les gusta a ustedes que sus hijos estén dispuestos a estar en la casa de Dios? Que sea participativo y no unilateral. Nosotros estuvimos viviendo en es la otra que sigue, que dice compartir liderazgo, lo voy a juntar. Nos estuvimos en una casa, nos fuimos a vivir a México, y mientras conseguíamos casa donde vivir, estuvimos 3 meses en una casa de unos hermanos ahí que amablemente nos permitieron estar. Pero en esa casa había 4 o 5 hijos, y cada día dirigía una persona diferente el culto. Y yo veía, voy a decir el nombre porque no me puedo, yo veía a Pablín que se sentaba y decía: ahora van a hacer lo que yo les indique. Oigan, y es que es un gozo para nuestros hijos decía: papá, te toca leer tal cosa, a usted, hermano, le toca cantar. Y cuando me decían que me tocaba cantar, yo le decía a mi señora: ayúdame, porque yo no soy desentonado, pero mi señora es más entonada. Y sí, hermanos, cuando uno le da participación a los hijos, es otro asunto el culto familiar. Compartamos nuestro liderazgo y vamos así permitiendo que nuestros hijos crezcan. Si alguien toca instrumento en la casa, pues que lo haga. ¿Hay algunos que tocan instrumento en su casa? Allá, por allá atrás. ¿No más? En la casa del hermano también. Hermanos, cuando en nuestro hogar se toca música, se cantan himnos, nuestro culto familiar es diferente. Yo estuve en una casa donde había trompeta, piano y órgano. ¿Se imaginan cómo se vería el culto familiar? O sea, es algo muy, muy bonito que se siente al adorar al Señor con música, con la participación de nuestros hijos o nosotros, si sabemos tocar la guitarra o lo que sea, ¿no? Hay que prepararse, ¿con qué? Con tiempo. Hay que tener un lugar especial. El culto familiar, hermanos, no lo hagamos, ¿sí? Porque tenemos que hacerlo. Hagámoslo porque es una bendición hacerlo. No se desespere si en las primeras reuniones no le sigue su familia. Sea tenaz y ore por ellos, ¿sí? Puede ser que en nuestro querer de restaurar nuestro altar haya situaciones interesantes, pero hay que pedirle al Señor y el Señor nos va a ayudar. Dice: no los obligue. ¿Qué haga? Persuádalos. Hermanos, yo voy a decirles algo. Creo que ya lo comenté, pero pues lo voy a repetir. Cuando aquel viernes que se hizo el programa de Quiero Vivir Sano, yo sé que muchos de ustedes participaron. Yo no pude participar, no porque no quisiera, sino porque tenía mi comisión. Y llegó el momento del viernes a mediodía que me tocó llevar la comida allá a Ley 57. Y estaba yo bajando las bolsas con los lonches cuando alguien me tocó la espalda. Y volteo yo y era una señora con 3 niñitos.
Y me dice, ¿qué venden ustedes? Le digo, ¿qué ven? Yo no vendo nada, señora. Le digo, no, es que usted de la iglesia. Sí, soy de aquí de la iglesia de Ley 57, la iglesia adventista. Dice, pues ahí andan unos con una camiseta verde que parece que andan vendiendo algo, pues porque andan tocando puertas. Y ya le expliqué todo el plan. Y en eso llegaron las hermanas que venían por esa calle. Y les dice, mi mamá es la que vive aquí al lado de la iglesia, no la han visitado. Así les digo. Yo vivo aquí a 2 cuadras, quiero que me visiten. Fíjense, o sea, qué interesante. Ahora, dice, bueno, ¿y por qué el hermano nos está diciendo eso? Hermanos, cuando nosotros persuadimos, que estamos para persuadir a alguien, ¿qué hacen? Cuentan lo que ha pasado, lo que a ustedes les ha pasado, ¿sí? Lo que han vivido. Y es la manera de que nosotros a veces nos convencemos. ¿Por qué? Porque alguien vino y testificó acá, porque alguien vino y dijo, es lo mejor. Hermanos, no enseñemos religión, dice, enseñemos ¿qué? Devoción. Aquí yo puse algo para terminar. En el material que yo les mencionaba hay estos cuadros de las historias de la Biblia, muy bonitos. Está este otro. ¿Qué les recuerda ese cuadro? El Señor Jesús está a la puerta y nos está llamando. Dice, si alguno oyere y abriere la puerta, ¿qué pasa? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, el Señor está a la puerta. Es nuestra decisión dejarla cerrada o abrirla para que el Señor entre. Pero recordemos, si el Señor está en nuestro hogar, ¿quién contra nosotros? El Señor tiene cuidado de todos nosotros. También tenemos esos libros, las bellas historias de la Biblia, si no podemos conseguir lo otro. Y hay más materiales, y ahora en internet pues hay mucho material, mis hermanos. 2 pensamientos o 3 más y terminamos. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Dice, ¿sí qué? Si te volvieres al Omnipotente, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Los voy a invitar a que lean el contexto que está atrás. ¿Cómo se apaga muy fácil la lumbre? De leños, no la de gas. Dejándolos que se vayan consumiendo y se van separando. Pero si nosotros los juntamos, ¿qué pasa? La lumbre se mantiene encendida. No dejemos de congregarnos en nuestro hogar. Y acá hay una recomendación, dice, una vez que nos damos cuenta de que el culto familiar es una prioridad alta en nuestra vida hogareña, o tal vez la más alta de todas, entonces comenzaremos a prepararnos a descartar otras actividades de menos valor, tales como ver la televisión. Ahí venía el cine, yo no le quité, ahí lo dejé, o algún otro evento deportivo, o así por el estilo, para desocupar el horario a favor de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿O qué debería ser lo más importante en nuestra vida, hermano? Nuestra relación con el Señor, nuestro altar familiar que estamos hablando en esta ocasión. Y aquí está una pregunta que yo he mencionado, que viene en Jeremías 13:20, la última parte. Cuando el Señor venga, te va a decir, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Y ojalá podamos responder como Isaías, que dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová son por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová,
de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Hermanos, si no podemos, digámosle al Señor Jesús, guía mi hogar. Que Dios les bendiga en esta mañana y que fortalezcamos nuestra relación con Dios a través de nuestro altar familiar. Voy a invitarlos para que entonemos el himno número 596. Este himno fue un himno tema de una semana de oración familiar. Así que voy a invitarlos para que nos pongamos de pie y a la instrucción del director de canto iniciemos el canto. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Oremos. Señor, queremos decirte como hemos cantado, necesitamos de Jesús en nuestro hogar. Te invitamos, Señor Jesús, a que mores en cada uno de nuestros hogares aquí representados y que juntos contigo podamos vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Que bendiga a cada uno de nuestros esposos, esposas, que bendiga a cada uno de nuestros hijos y que, Señor, en aquel día glorioso cuando nos hagas la pregunta ¿dónde está la grey que yo te di?, podamos contestar como estamos aquí en la iglesia: he aquí yo y los hijos que me has dado. Gracias, en el nombre de Jesús lo rogamos y agradecemos. Amén.